irrigación va directo de la aorta y se recoge en la cava inferior. Esta es una placa simple, más bien es una placa de 1 kilograma donde vamos a ver cómo se dibuja el parénquima renal, un poquito más blanco, donde concentra el medio de contraste y empieza a eliminarlo por los cálices y la pelvis renal hacia los uréteres, llegando hasta la vejiga. En el ultrasonido, este es el lóbulo hepático derecho y aquí se ve el riñón derecho con su polo superior y su polo inferior y el sistema hielocalcial aquí en el centro, que es más ecogénico. Otro ejemplo donde vamos a ver el contorno del riñón, sistema hielocalcial, y vamos a ver todo este contenido de grasa alrededor del riñón, que es lo normal, y aquí vamos a encontrar todas las fascias y los espacios prerrenal y pararrenal del riñón. El estudio que más hacemos para riñón, además del ultrasonido, es el pielograma intravenoso. Un pielograma intravenoso se hace en un paciente que tenga una adecuada función renal. Si no, no se debe hacer porque el medio de contraste se elimina y puede alterarnos la función del riñón. Debe tener el paciente de 4 a 6 horas de ayuno. El medio de contraste que usamos es yodado, se pone intravenoso. Primero se hace una placa simple, luego una toma nefrográfica en los primeros 2 minutos, y esto es para ver el contorno del parénquima renal. Luego vemos las incidencias pielográficas que es de 5 minutos para ver el inicio de la excreción, y hacemos unas adicionales 30 minutos. Estas que normalmente hacemos, pero muchas veces necesitamos hacer una hora o 2 horas, dependiendo si hay eliminación tardía del medio de contraste. Y después hacemos las histográficas para ver cómo está el contorno de la vejiga, y posteriormente hacemos una incidencia postmiccional para ver si realmente excreta todo el contenido de la vejiga el paciente al orinar. Entonces, siempre se inicia con una placa simple, el estudio de pielograma, que valoramos, como ya lo habíamos hablado varias veces, todo lo que es óseo, los tejidos blandos, las líneas del psoas, la sombra renal que vemos acá al polo inferior derecho, que no haya ninguna calcificación en cuerpo externo. Se le pone el medio de contraste, lo que nos va a dibujar más la corteza renal. Y vamos a empezar a ver cómo se excreta en medio de contraste todo el contorno del uréter hasta llegar a la vejiga. Esta es la incidencia nefrográfica. Usualmente la hacemos centrada entre el tórax y el abdomen para poder calcular, ver polo superior, contorno del riñón, polo inferior de ambos riñones. Y esto lo que nos demuestra es que el riñón tiene la capacidad de concentrar adecuadamente. Aquí hay otra incidencia donde podemos ver más clarito todo el contorno del riñón y donde empieza a excretarse el medio de contraste por los cálices superior, medio, inferior, hacia la pelvis y hacia el uréter. En la cistográfica lo que nos interesa es ver la vejiga, su contorno, su posición, que no haya ningún defecto de llenado. Dentro de las anomalías renales vamos a obstrucción ureteral, que normalmente o usualmente es unilateral, obstrucción uretero-vesical, que generalmente es bilateral. Podemos tener un riñón pélvico, un riñón sacro, ectopia simple, riñón en herradura, ureteroceles, divertículos, entre otros. Entonces, esta es una unión pielo-ureteral, o sea, hay una obstrucción de la unión pielo-ureteral. Hay una obstrucción, esta es la pelvis, estos son los cálices, vean qué distendidos que están, y hay un bloqueo, una estrechez, una obstrucción aquí en la pura salida de la pelvis. Entonces es pielo-ureteral. Vean que de este otro lado ya había eliminado el riñón izquierdo.
por ultrasonido lo voy a ver así. Aquí es donde está obstruido. Entonces la pelvis muy distendida y los cálices muy achatados y redondos por la obstrucción. Entonces, obstrucción pielo-ureteral. Otro ejemplo, este es el riñón, todo este, y vamos a ver dilatación importante de los cálices y de la pelvis renal. Esta es la obstrucción uretero-vesical, o sea, la obstrucción es acá abajo, entre el uréter y la vejiga. Si ustedes ven eso que tiene aquí metido, que es una línea blanca muy regular, y otra aquí, esos son unos catéteres, se llaman catéteres doble J, donde se acumula aquí el catéter, se enrosca acá y va hasta la vejiga, donde hace que drene la orina. Pero la obstrucción está aquí abajo, entonces tenemos que es bilateral y están las pelvis muy dilatadas y los cálices achatados y ensanchados. Obstrucción uretero-vesical. Este es un esquema para hablar de las anomalías congénitas que podemos tener: agenesia renal, duplicación de uréter, que puede ser incompleta o completa, riñón pélvico, o sea que el riñoncito no migra y se queda por acá abajo en la pelvis, ectopia cruzada, o sea hay dos riñones con sus dos uréteres, uno en el riñón que está inferior, otro en el superior, y riñón en herradura, que es que los polos inferiores nunca se separaron, entonces quedan unidos, pero son dos riñones independientes con sus uréteres. En una agenesia renal, ¿qué vamos a ver? Bueno, este es el pielograma de una agenesia renal, donde tenemos un riñón grande que concentra y elimina adecuadamente el medio de contraste. Es un riñón normal, esta vejiga. Esto es una imagen de TAC que se hizo una abstracción de todo doblando, entonces podemos ver cómo el medio de contraste pinta de un lado y del otro lado pues no tenemos una agenesia renal. Esa es una duplicación de sistemas pielo-ureterales. El riñón es todo esto, tiene dos sistemas, uno más pequeñito con su uréter, otro más grandecito y dilatado con su uréter, igual aquí 1, 2, aquí sus uréteres. Duplicación. Aquí de más cerquita podemos ver que esta es parcial, que aquí se unen a un solo uréter y que estas son totales hasta la vejiga. En el ultrasonido lo vamos a ver así. Como está un poco dilatado, podemos distinguir bien esta pelvis y esta pelvis dentro del mismo riñón. Aquí tenemos otro caso de una duplicación unilateral, parcial. Vean que aquí se forma un mismo uréter y aquí hay una dilatación del sistema pielo-ureteral. El riñón pélvico, cuando hacemos el pielograma, vamos a ver un riñón acá bien ubicado que concentra y elimina adecuadamente y algo acá abajo que tiene una forma como de pelvis, como de cálices. ¿Verdad? Aquí en esta incidencia vamos a verlo, aquí está pélvico y con su uréter que llega hasta la vejiga. El lado derecho tiene todo un recorrido normal. En la ectopia cruzada es que ambos riñones se colocan del mismo lado, se ponen uno a la par del otro, sin embargo son independientes en su sistema excretor. Entonces, esta es una incidencia coronal de TAC, donde vemos un riñón arriba, un riñón más pequeñito abajo y ambos con su sistema colector. Ectopia cruzada. Otra ectopia cruzada es en un pielograma. El riñón es grande, pero concentra y elimina adecuadamente por dos sistemas colectores. Acá viene uno y acá viene el otro uréter, hasta la vejiga. El riñón en herradura, acá está el polo superior, da vuelta aquí, se une sobre las vértebras, aquí está el otro polo superior, aquí un sistema de colector, aquí el otro. Esto es una reconstrucción con TAC, donde vemos que tiene
sistema colector y además otros sistemas aquí que no se lograron migrar. Riñón herradura, polo superior y los sistemas colectores de ambos riñones. El ureterocele es una obstrucción de la salida o de la unión y el vesicoureteral o ureterovesical. Entonces, donde esta unión es estrecha, va a ser un globo por la presión que ejerce la orina bajando del uretero y se va a ver así. Hay un signo típico del ureterocele que se llama en cabeza de cobra. Aquí viene el uréter, aquí está obstruido, entonces la presión que hace esta orina por salir aumenta el volumen, la porción intravesical del uréter viéndose de esta forma, redondita. Acá se ve más clarita. Y se le llama cabeza de cobra, signo de la cabeza de cobra, ureterocele. Por ultrasonido vamos a ver la vejiga distendida, una fina pared como si fuera un quiste casi, y un globito acá de líquido que tiene continuidad con el uréter. Si uno lo ve con el Doppler, uno ve que hay un jet de orina acá a presión y esto es un ureterocele por ultrasonido. También en la vejiga podemos tener divertículos que, como habíamos descrito desde la primera clase, son saculaciones redondeadas con un cuello que se conecta a la luz del órgano que estamos hablando. Entonces, todos estos son divertículos vesicales. Podemos tener litiasis renales, que hemos visto varias radiografías ya. Acuérdense que las crisis de litiasis renal son muy asociadas a la clínica. Aquí tenemos otros ejemplos en placas simples de litiasis renales, derechas, izquierdas. Esto es una litiasis o más bien un cálculo coraliforme. Vean que tiene la forma de todos los cálices y de la pelvis. Llena toda esta zona en el riñón. Así se veía en la extracción después de la cirugía del paciente. En un corte sagital de TAC vamos a ver la litiasis sin medio de contraste. Se hace primero sin medio de contraste para definir qué es litiasis y qué no. Y después con medio de contraste para ver cómo concentra y elimina el medio. Aquí, por ejemplo, esta es una incidencia coronal. Aquí está el riñón izquierdo, aquí está el riñón derecho y aquí en el uréter viene una litiasis. Por ultrasonido voy a ver una imagen ecogénica o brillante que tiene una sombra posterior para yo tener la certeza de que es una litiasis. En el ultrasonido aquí se ve una imagen redondeada ecogénica. Si se acuerdan de las litiasis vesiculares, esta tiene cierto parecido con una sombra posterior. Aquí tenemos otra bien redondeada con sombra posterior. También por ultrasonido, aquí a nivel de la salida del uréter, una litiasis que está obstruyendo, causando una dilatación o una obstrucción piel ureteral con su sombra posterior. También podemos tener litiasis en la vejiga. Las litiasis de la vejiga tienen la particularidad que son como las piedras del río, que se han limado las asperezas y que no son irregulares. Hay algunas que tienen esta forma porque están formadas de puros cristales de oxalato. Y estas, como les hablaba, como de piedras de río hechas de capitas y capitas de minerales que producen este tipo de litiasis vesicales. Aquí vamos a ver un pielograma donde se dibuja la litiasis aquí en la vejiga y en el ultrasonido vamos a ver, está ahí.
La nefrocalcinosis es la calcificación de las pirámides renales. Entonces vean que es diferente a la litiasis, porque lo que está calcificado son las pirámides. Entonces tienen forma de pirámide y están en el parénquima renal. Esta es una radiografía, este es el parénquima y vean que las calcificaciones están en los espacios que corresponden a las pirámides renales. Esto es un corte de TAC donde tal vez se ve mejor la pirámide calcificada. Aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. En este corte de TAC también se puede observar nefrocalcinosis. Vean que no están acá en el centro del sistema colector como la litiasis, sino que están en la periferia, en los espacios que corresponden a las pirámides. Aquí hay otra imagen de TAC, un corte coronal, donde vemos todo el contorno del riñón y como todas las pirámides están calcificadas. Nefrocalcinosis. Una parte muy importante de esta clase es que ustedes manejen la clasificación Bosniak. Esta clasificación es una clasificación de quistes renales. Se divide en 5 categorías. La categoría 1 se refiere a un quiste simple, con pared fina, de contenido anecoico, sin septos, sin calcificaciones, sin nada sólido, que no realza con el medio de contraste. El manejo es simplemente control normal, anual o bianual, es una lesión benigna. La categoría 2 tiene algunos septos finos que pudieran realzar con el medio de contraste, pero tampoco se les hace nada y también pueden asociarse finas calcificaciones. Son muy finitos y no realzan con el medio de contraste. La categoría 2F presenta numerosos tabiques finos que pueden realzar y puede haber un discreto engrosamiento de algún tabique o de la pared. A eso se le da seguimiento a 6 meses por ultrasonido y TAC. Ven que es un poquito más gruesito el ejemplo. La categoría 3 es un quiste con paredes o septos mayores a 2 milímetros de grosor que realzan con el medio de contraste. Entonces se considera que es indeterminada, no se le puede excluir un neo y hay que resecar la lesión. Esto tiene aproximadamente un 50% de probabilidad de ser un cáncer de riñón. La categoría 4 es una categoría 3 más componentes nodulares que realzan, o sea, es una lesión mixta y es una lesión maligna y hay que quitarla. Se dice que hay hasta un 100% de probabilidad que sea un cáncer renal y se ve así como ustedes están viendo este dibujito. Entonces esto sería una categoría 1, un quiste simple, 0% de malignidad. Una categoría 2, conceptos finos, algunas calcificaciones a veces, 0% de malignidad. La 2F tiene un 5% de malignidad, son unos septos un poco más gruesos y engrosamiento de la cortical del quiste que realza con el medio de contraste. El 3, 50% de malignidad, septos mucho más gruesos, igual que la pared, que realzan con el medio de contraste. Y el 4, que ya tiene algunos componentes sólidos y muchos engrosamientos nodulares en los septos y en la pared, el 100% son malignas. Entonces, en ultrasonido, este es el riñón, todo este, y hay un quiste simple en el polo superior. Este también es otro quiste simple en el polo superior. Este es por TAC, pero entonces vamos a ver que esto es un 3. Tiene una pared fina, pero tiene estos septos irregulares que captan el medio de contraste. Ven que están más blanquitos. Esto es un 3. Hay que quitar esa lesión. En esta otra imagen, un riñón, otro riñón. Esto es un corte axial. Y vamos a ver esta gran lesión bien definida, redondeada. Esto es un quiste simple, de gran tamaño, pero un quiste simple. Nada realza dentro de él, es de contorno bien definido.
es un Bosniak 1. En las masas renales tenemos el carcinoma de células renales, que es el tumor maligno más frecuente del riñón, y el angiomiolipoma, que también es bastante frecuente. Entonces, en las masas renales vamos a ver una estructura hipodensa, ¿verdad?, definida. En el TAC, yo no sé si lo habíamos hablado, se mide la calidad del contenido de la lesión o del hallazgo con unas unidades que se llaman unidades Hounsfield. Entonces uno se puede dar cuenta si es líquido, si es grasa, si es sólido. Evidentemente esto da como unidades sólidas porque es una masa sólida renal. Aquí tenemos otra imagen, si ustedes se dan cuenta, capta en forma heterogénea e irregular. Esta es otra masa renal sospechosa. Aquí ya casi no queda ni riñón es este bordecito de acá, y está esta masa grande con captación del medio de contraste. Tumor renal. Uno más pequeño, de este lado. Por ultrasonido voy a ver el riñón y una masa sólida que protruye hacia el exterior, heterogénea, bien definida. Podemos también tener masas vesicales como pólipos o tumores del urotelio. Entonces los pólipos, esta es una vejiga, ¿se acuerdan que hablamos que los líquidos se ven negros? Esto es una vejiga distendida y vamos a tener un pólipo, o sea una lesión que se proyecta hacia el interior de la luz. Esto es un ejemplo de cómo se ve con ultrasonido y cómo se ve por TAC. Entonces por ultrasonido es anecoico y vamos a tener estas protuberancias aquí que son pólipos. Y en el TAC vamos a ver que esto es líquido, la vejiga llena de líquido, y aquí estos pólipos en la cara anterior. Este es otro ejemplo de TAC. Esta es la vejiga con esta gran lesión polipoidea hacia la luz. En el ultrasonido es una vejiga anecoica con esta protrusión hacia la luz, un pólipo vesical. Los tumores de urotelio se observan dentro de la pared. Vean cómo desplaza la pared y vuelve a caer la pared acá. Y en el TAC lo podemos ver, ven que no es un pólipo que crece hacia la luz, sino más bien que engrosa la pared y se ve acá. Esto es un tumor de urotelio o urotelio, que es el más frecuente. En lo que es la próstata se nos proyecta dentro del contorno de la vejiga. Entonces tenemos la vejiga extendida y acá donde se puede ver la próstata. Por anatomía, uno ve la próstata, además que uno puede ver el jet de orina donde pasa por detrás de la misma, de la unión uretero-vesical. El padecimiento más frecuente en la próstata es hiperplasia prostática. La hiperplasia prostática generalmente la dividimos en 4 grados según el volumen que nos dé. Y siempre que uno hace un examen de vías urinarias, un ultrasonido de vías urinarias, hay que medir la vejiga con su volumen máximo y la vejiga postmiccional. Esta información es muy importante para el urólogo. Bueno, esa era la clasecita que les tenía para hoy. En realidad lo de vías urinarias es cortito. Hay que manejar la clasificación de Bosniak, creo que es de las más importantes. ¿Cuál es el tumor más frecuente en riñón, más frecuente en vejiga? Esas son como las cosas más importantes de manejar, lo que son litiasis renales, que eso sí es un día a día. Entonces, bueno, muchas gracias y nos vemos, creo que el día del examen, me parece que los tengo que cuidar, entonces nos vemos. Hasta luego.